La espera se volvió insoportable. Desde el momento en que James me informó que debía irse de viaje por trabajo, sentí una extraña mezcla de alivio e inquietud. Alivio porque una semana sola en casa parecía una oportunidad para desconectarme de la rutina diaria y disfrutar de la tranquilidad, e inquietud, una sensación que no podía explicar. Quizás tenía que ver con el hecho de que quedarme sola en la casa de su padre, Richard, siempre me provocaba sentimientos confusos. Demasiados recuerdos, demasiadas cosas no dichas. Richard era un hombre complejo, enigmático, un hombre maduro, que irradiaba seguridad y calma, pero debajo de esa apariencia siempre percibí algo más, algo que me hacía verlo de otra manera. Nunca hablábamos demasiado, solo intercambiábamos breves frases, pero en esos breves momentos percibía algo más profundo. Su mirada. Había algo en ella que no lograba entender por completo. Cuando James se fue, sentí cómo el silencio de la casa caía sobre mí. Pero ese silencio no era tranquilizador, sino tenso. Traté de ocuparme con las tareas del hogar, distraerme, pero los pensamientos sobre Richard no me dejaban en paz. ¿Por qué reaccionaba así ante su presencia? ¿Por qué no podía simplemente tratarlo como a un pariente más? Estas preguntas me atormentaron todo el día. Por la noche, cuando escuché a Richard sugerir que cenáramos juntos, mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía qué esperar de esa cena. Por dentro, algo se contrajo ante la anticipación de algo inevitable. Me puse un vestido sencillo, pero me sentí como si fuera a una cita. Era absurdo. Después de todo, solo era mi suegro. Pero algo dentro de mí ya sabía que esa noche lo cambiaría todo. Nos sentamos frente a frente en la mesa, y sentí cómo la tensión entre nosotros crecía minuto a minuto. La conversación comenzó con temas comunes: el trabajo, el clima, las noticias, pero con cada palabra, con cada mirada, sentí que nuestra conversación se profundizaba más. Richard estaba demasiado atento, demasiado concentrado en mis respuestas. Su mirada no solo seguía mis palabras, sino que parecía penetrar en mí, como si intentara comprender algo más allá de lo que decía. Traté de ignorarlo, de comportarme de manera natural, pero cada vez era más difícil. Finalmente, empezó a hablar de lo que había querido decirme durante mucho tiempo, pero no se había atrevido. Sus palabras eran simples, pero cada una estaba cargada de un significado oculto detrás de la cortesía. Habló de lo difícil que había sido para él ver cómo James se distanciaba de mí debido a su trabajo, cómo siempre me había considerado la esposa perfecta para su hijo. Sus palabras calaban en lo más profundo de mí, haciéndome sentir al mismo tiempo vergüenza y admiración. Y cuando la conversación se volvió más personal, ya no pude controlar mis emociones. Me di cuenta de que mis sentimientos hacia Richard no eran simplemente respeto o apego familiar. Algo mucho más profundo y peligroso despertaba en mí. Sentí cómo nuestras miradas se encontraban cada vez más, cómo se tensaba un hilo invisible entre nosotros, un hilo que no podía romperse. En algún momento, supe que ya no podía resistirme. Su voz, su toque, todo se volvía demasiado cercano, demasiado real. Sabía que habíamos llegado demasiado lejos, pero ya no podía detenerme. Nuestros rostros se acercaban, y en algún momento todas las dudas desaparecieron. Sus manos recorrían mi cuerpo con confianza, como si lo conocieran a la perfección. Intuitivamente sabía que podía confiar en sus movimientos. Me relajé y dejé que todo fluyera, esperando movimientos bruscos de alguien como él. Pero la ternura que recibí, ni siquiera la había recibido de mi esposo. Aquella noche era inevitable. Aquella noche de amor lo cambió todo. No solo cruzamos una línea, la destruimos. Me desperté temprano por la mañana, y en los primeros segundos no pude entender dónde estaba. La habitación a mi alrededor parecía ajena, como si no estuviera en mi propia casa. Pero la realidad regresó rápidamente, y con ella vino la comprensión de lo que había sucedido. Richard estaba a mi lado, su respiración tranquila,
como si nada hubiera pasado. Lo observé, tratando de captar algún signo de arrepentimiento o vergüenza, pero su rostro permanecía imperturbable. Me invadió una sensación de ansiedad. Por dentro, todo gritaba que había cometido un error, que no debía haberme dejado llevar por mis deseos. Pero al mismo tiempo, había otra emoción, la satisfacción de finalmente permitirme aquello con lo que había soñado durante tanto tiempo. Esta dualidad me desgarraba por dentro, haciéndome sentir al mismo tiempo culpa y una extraña sensación de alegría. Richard, como si nada hubiera pasado, se levantó, se vistió y me ofreció preparar el desayuno. Lo observé, sin saber cómo reaccionar. Su calma encendía aún más mis contradicciones internas. Entendía que nada volvería a ser igual, que esa noche no solo había destruido mi relación con James, sino también a mí misma. Preguntas giraban en mi cabeza. ¿Qué vendrá después? ¿Cómo podré vivir con este conocimiento? Pero comprendía que ya había tomado mi decisión, y ahora debía asumir la responsabilidad por ella. En ese momento sentí que había perdido algo importante, pero aún no podía comprender del todo qué era. Dentro de mí se desataba una lucha, y no sabía cuál sería su desenlace. Cada mañana comenzaba con el mismo pensamiento. Esto debe olvidarse. Repetía estas palabras como un mantra, tratando de convencerme de que todo lo que había ocurrido se podía borrar de la memoria, como un error que nunca debí cometer. Pero cuanto más intentaba convencerme, más claro se volvía que olvidar era imposible. Los recuerdos de aquella noche con Richard eran demasiado vívidos, demasiado intensos para simplemente desaparecer. Y lo peor de todo, no quería que desaparecieran. El silencio en la casa me agobiaba. Cada rincón me recordaba lo sucedido, cada mirada, cada toque que Richard y yo habíamos intercambiado. Sentía que estaba al borde, que un paso más y me derrumbaría. Pero algo dentro de mí, como una fuerza oscura, seguía atrayéndome hacia él. El deseo de verlo de nuevo se volvía insoportable. En el fondo de mi alma, sabía que estaba mal, que estaba jugando con fuego, un fuego que ya había comenzado a consumir. Pero cada vez que veía a Richard, todas mis dudas se desvanecían. En su presencia, olvidaba las consecuencias, olvidaba la culpa. Éramos como dos magos, atraídos el uno hacia el otro con hechizos, sin importar las prohibiciones, y no podía detenerme. Cuando accidentalmente nuestras manos se rozaban al pasarnos algo, o nuestras miradas se encontraban en el espejo, sentía cómo el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Solo quedábamos nosotros dos, y ese sentimiento era demasiado poderoso para ignorarlo. Sabía que estábamos recorriendo un camino peligroso, pero algo dentro de mí gritaba que debía continuar. La semana pasó en un torbellino de emociones y deseos prohibidos. Richard y yo encontramos maneras de quedarnos a solas. Fuimos cautelosos, pero cada día nuestros encuentros se volvían más atrevidos. Al principio eran charlas casuales en la cocina o en el jardín, pero pronto comenzamos a buscar privacidad. Esto se convirtió en nuestro ritual, en nuestro secreto. Una noche, cuando la casa estaba sumida en penumbra, me acerqué a él en la terraza. Las miradas que intercambiamos estaban llenas de palabras no dichas. Me habló de su vida, de cómo se sentía solo a pesar de toda su aparente prosperidad. Me habló de James, de cómo su relación había empeorado con los años. Lo escuchaba, y cada una de sus historias hacía que nuestra conexión fuera aún más profunda e inquebrantable. Richard me reveló sus verdaderos sentimientos, sus miedos y esperanzas. Vi en él no solo a un hombre fuerte, sino a una persona que, al igual que yo, estaba consumido por conflictos internos. Esto nos acercó aún más. Nuestras noches ya no eran solo un intercambio de palabras, sino un intercambio de almas. Nos entendíamos a un nivel que estaba fuera del alcance de los demás. Con cada encuentro, me sumergía más en esta conexión. Sentía que Richard me controlaba, pero no podía ni quería resistirme. Su influencia sobre mí era absoluta,
y cada vez más me entregaba a la voluntad de este torbellino apasionado. Sabía que estaba traicionando a James, pero esos momentos con Richard me parecían más reales que toda mi vida anterior. Llegó una noche en la que finalmente sentí que controlaba la situación. Me senté frente a Richard con confianza, sintiendo su influencia, pero al mismo tiempo comprendiendo que yo también jugaba un papel en esta historia. Me parecía que finalmente había encontrado un equilibrio, que podía seguir en este juego sin perderme. Pero todo cambió en un instante. Richard me propuso algo que destruyó todas mis ideas sobre los límites de lo permitido. Me propuso jugar un juego peligroso, vengarse de James. Me habló de que James también había cometido sus errores, que él también había tenido sus aventuras. Esta revelación me golpeó en lo más profundo. Sentí cómo mi moralidad se desmoronaba, cómo todos mis principios se convertían en polvo. La idea de vengarme por mi humillación, por el dolor que sentía a causa de James, me consumió. Dentro de mí, estalló una energía oscura que exigía liberación. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, sino que me convertía en una participante activa de este juego destructivo. Y acepté. Pero con cada paso, sentí que Richard me manipulaba, que me conducía por un camino sin retorno. Las fronteras morales seguían desdibujándose, y me perdía en este torbellino de emociones y pasiones. Pero en ese momento me parecía que era exactamente lo que necesitaba: destruirlo todo para empezar de nuevo. Cada nuevo día me hacía sentir como si estuviera hundiéndome en mis propios pensamientos. Desde que Richard me propuso el plan de venganza contra James, mi vida se dividió en dos partes. Por un lado, la esposa perfecta, devota y amorosa, ocultando sus oscuros deseos tras una máscara de perfección. Por otro lado, una mujer ávida de destrucción, dispuesta a hacer cualquier cosa para sentir poder y satisfacer sus ambiciones. A menudo me sorprendía pensando que caminaba por el borde. Cualquier palabra imprudente, cualquier paso en falso, y todo se derrumbaría. Veía como James, aunque absorto en su trabajo, comenzaba a notar los cambios. Sus miradas se volvían cada vez más sospechosas, sus preguntas, insistentes. Pero estaba decidida a interpretar mi papel hasta el final. Después de todo, tenía que convencerlo de que no ocurría nada, aunque eso requiriera de mí un esfuerzo sobrehumano. Cada mañana, cuando él se iba al trabajo, me quedaba sola en casa, sumergida en mis pensamientos. En mi mente giraban imágenes de las noches con Richard, susurros, caricias. Pero junto con estos recuerdos, venía la comprensión de que me hundía cada vez más en este juego. Miedo y lujuria se mezclaban en una sola cosa, creando en mí una tensión insoportable. Las noches con Richard se convirtieron para mí en salvación y maldición al mismo tiempo. Comenzamos a llevar a cabo nuestro plan. Richard sabía más sobre las debilidades de James de lo que podía imaginar. Su pasión por los juegos de azar y sus aventuras secretas se convirtieron en nuestras principales cartas. Veía cómo Richard disfrutaba de este juego, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de cómo podríamos destruir a James. Tenía que actuar con cautela, sin revelar mis intenciones. Pero cada vez que estaba cerca de James, escuchaba la voz de Richard en mi cabeza, susurrándome cómo y qué hacer. Mi vida se convirtió en un laberinto de mentiras. Seguía interpretando el papel de la esposa perfecta, sonreía, mantenía conversaciones, pero dentro de mí se desataba una tormenta. Veía cómo James empezaba a hacer preguntas, cómo sus ojos estaban llenos de desconfianza, pero estaba segura de que podía manejarlo. Los diálogos con Richard se volvían cada vez más francos. Discutíamos cada paso, cada detalle del plan. Hablaba de cómo podíamos hacer que James creyera que su vida se desmoronaba por sus propios errores. Era un juego peligroso, pero sentía que no podía detenerme. Cada vez que estábamos a solas, sentía cómo nuestra lujuria y el miedo a ser descubiertos se entrelazaban, creando una tensión insoportable. El plan comenzó a tomar forma, y todo parecía seguir el guión previsto. James empezó a notar que su carrera se desmoronaba, que la suerte ya no estaba de su lado.
Richard estaba encantado. Cada uno de sus movimientos estaba calculado, como el de un jugador de ajedrez experimentado. Pero empecé a notar que perdía el control. Cada día la mentira se hacía más profunda, y me resultaba cada vez más difícil ocultar la verdad. Una noche, cuando James regresó a casa, sentí que algo había cambiado. Su mirada era fría y penetrante. Comenzó a hacer preguntas, y en ese momento comprendí que nuestro juego había ido demasiado lejos. Richard se volvió más exigente. Su influencia sobre mí se intensificó. Quería más, exigía más, y me daba cuenta de que estaba al borde. Esa noche fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí misma. Mis deseos y miedos se entrelazaron en un nudo, y no sabía dónde terminaban mis propios motivos y comenzaban las manipulaciones de Richard. Miraba a James y comprendía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero no podía cambiar nada. Dentro de mí, todo hervía. James se volvía cada vez más distante, y yo sentía cada vez más sus sospechas. Sus preguntas se volvían insistentes, su mirada más penetrante. Sabía que percibía algo, pero no se atrevía a expresar sus sospechas en voz alta. Nuestra vida se transformaba en una tensión constante, en la que debía mantener la apariencia de normalidad. Pero la mentira que nos rodeaba comenzaba a resquebrajarse. Constantemente me sorprendía pensando que necesitaba cambiar algo. ¿Pero qué? Estaba demasiado inmersa en este juego. Había ido demasiado lejos como para simplemente detenerme. Richard seguía insistiendo en que continuáramos con nuestro plan. Me aseguraba que todo estaba bajo control, que James no podría desenmascararnos, pero veía cómo el delgado hielo bajo nuestros pies comenzaba a romperse. Cada noche, antes de acostarme, escuchaba a James susurrar algo por teléfono. Su voz se volvía aguda y exigente. Sabía que había comenzado a seguirme. Sus escenas de celos se volvían insoportables, y comprendía que todo iba hacia el desastre. Pero Richard estaba tan seguro de sí mismo que esto me infundía una extraña sensación de calma y condena al mismo tiempo. Como si ya supiera que esto era el fin, pero no podía, y no quería, cambiar nada. Una noche, cuando James regresó inesperadamente antes de lo habitual, sentí que algo había cambiado. Su rostro estaba tenso, y en sus ojos brillaba algo nuevo, una mezcla de dolor y rabia. No esperó a un momento conveniente para hacer una escena. Todo comenzó tan pronto como cerré la puerta tras él. ¿Crees que no me doy cuenta de nada? Su voz estaba llena de veneno. ¿Crees que estoy ciego? Veo cómo lo miras, cómo intentas ocultarme la verdad. Intenté encontrar palabras para explicarle que no era así, pero cada palabra se atoraba en mi garganta. James no me daba la oportunidad de justificarme. Me arrojó toda su dolor y rabia, acusándome de traicionar su confianza, de destruir nuestro matrimonio. En algún momento, simplemente me rendí. Todo lo que podía hacer era quedarme callada y escuchar cómo mi vida se desmoronaba. Pero eso no fue todo. En el momento en que pensaba que no podía ser peor, Richard llamó a la puerta. Entró como si nada hubiera pasado, y desde ese momento todo empeoró. James, al vernos juntos, entendió que sus peores sospechas se confirmaban. Se quedó inmóvil, y luego en su rostro apareció una horrible mueca de comprensión. Entonces es cierto, susurró. Su voz se volvió baja, pero aún más amenazante. Ustedes, todo este tiempo. Ya no podía seguir mintiendo. En ese momento, todo se desmoronó. Estaba parada entre dos hombres, y cada uno de ellos, a su manera, me odiaba. Richard solo disfrutaba de la situación. Sus ojos brillaban de placer como si fuera su victoria. James no pudo contenerse. Su ira, acumulada durante tanto tiempo, estalló. Se lanzó sobre Richard. Sus gritos llenaron la habitación, pero ni siquiera intenté separarlos. Todo lo que sucedía me parecía irreal, como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Richard se defendió,
pero en sus movimientos había algo extraño, como si estuviera provocando a James, llevándolo al límite. Y en ese momento comprendí que todo este tiempo había sido solo una pieza en su juego. Disfrutaba de haber destruido nuestras vidas, de haberme arrastrado a este torbellino de mentiras y traiciones. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de que yo misma quería esta destrucción. Me convertí en prisionera de mi sed de poder y destrucción. Finalmente James, con lágrimas y rabia, me exigió explicaciones. Su voz estaba llena de dolor, y comprendí que ya no podía ocultar la verdad. Todo lo que dije solo confirmó sus peores temores. Salió de la casa, cerrando la puerta de un portazo, y sabía que esta vez no volvería. Me quedé sola, con Richard, pero lo que había entre nosotros parecía vacío y sin sentido. Lo miré a los ojos y comprendí que lo había perdido todo. Y lo más aterrador, no sentía nada, solo vacío. Cuando James dejó la casa, sentí como las nubes se cernían sobre mí. En lugar del alivio esperado, llegó un sentimiento de vacío e inevitabilidad. Parecía que todo el mundo se desmoronaba, y yo estaba en el centro, incapaz de detener lo que ocurría. Richard se quedó conmigo, pero su presencia ya no me traía esa extraña satisfacción que sentía antes. Por el contrario, su mirada fría y confiada solo aumentaba mi ansiedad. Cada día, sentía más la presión de entender lo que había hecho. Todo este juego con Richard, que alguna vez percibí como una forma de afirmarme, ahora me parecía un error monstruoso. James, mi esposo, el hombre en quien alguna vez confié, ahora era mi enemigo, y Richard, a quien consideraba un aliado, comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza. Richard se volvía cada vez más exigente. Quería que me sometiera completamente a él, que olvidara mis dudas y simplemente siguiera sus planes. Pero comenzaba a darme cuenta de que ya no podía controlar la situación. Cada paso que daba me parecía incorrecto, pero no había vuelta atrás. Todo lo que podía hacer era intentar soportar lo que estaba por venir. Richard mostraba cada vez más su poder sobre mí. Ya no ocultaba sus intenciones, y comencé a comprender que mi papel en sus planes era mucho menos significativo de lo que pensaba. Me manipulaba, usaba mis miedos y debilidades para obligarme a continuar por el camino de la destrucción. Sentía que me convertía en una marioneta en sus manos, pero no podía detenerme. Una noche, mientras estábamos sentados en la mesa, comenzó a hablar sobre el futuro. Su voz era tranquila, pero en ella escuché algo nuevo, matices de crueldad que antes permanecían ocultos. «Debes entender», comenzó, mirándome directamente a los ojos. «Ahora que James se ha ido, tenemos todas las oportunidades de completar lo que empezamos. Ya no podrá detenernos. Debes confiar completamente en mí. De lo contrario, todo lo que hemos hecho será en vano». Lo escuché, pero dentro de mí crecía la sensación de que todo estaba mal. Traté de imaginarme qué sería lo siguiente, pero cada escenario me parecía más terrible que el anterior. Empecé a dudar de que tuviera un futuro en este juego, y comprendí que me había convertido en prisionera de mis propias ambiciones. Unos días después, James regresó inesperadamente. Su aparición fue un shock para mí. No esperaba verlo tan pronto. Pero lo peor estaba por venir. Ya no era el hombre que había dejado la casa lleno de rabia y desesperación. Ahora, frente a mí, estaba alguien que había comprendido completamente sus posibilidades y estaba listo para actuar. James comenzó a vengarse, pero sus métodos resultaron ser mucho más sofisticados de lo que podía imaginar. No solo amenazó con revelar nuestra relación con Richard, comenzó a manipular mis miedos. Sabía que temía perderlo todo y jugaba hábilmente con eso. Me encontraba entre dos hombres, cada uno de los cuales me utilizaba para sus propios fines. Richard, al sentir la amenaza, se volvió aún más duro y exigente. Empezó a presionarme, obligándome a elegir, pero ya no estaba segura de poder hacerlo. Mi vida se había convertido en un caos en el que me había perdido.
En ese momento comprendí toda la magnitud de mi error. Traicioné a James por Richard, pero al final me convertí en víctima de ambos. Mis principios morales, mis convicciones, todo había sido destruido. Estaba al borde del abismo, y parecía que no tenía en qué apoyarme. Miré mi vida y vi cómo todo a mi alrededor se desmoronaba. Lo que alguna vez parecía sólido e inquebrantable, ahora se desmoronaba en pedazos. Cada día traía nuevos golpes, y ya no podía entender dónde terminaban mis propias decisiones y comenzaban las manipulaciones de otros. Richard y James iniciaron su propia guerra, y yo me encontré en el centro de su confrontación, como un peón en el tablero de ajedrez. Cada uno de ellos intentaba manipularme. Cada uno quería usarme para sus propios fines. Richard, un hombre en quien alguna vez confié, ahora se había convertido en alguien que me mantenía cautiva. Ya no era ese hombre seductor que me hizo cruzar la línea. Ahora se había convertido en un tirano que exigía de mí total sumisión. Por otro lado, James, mi esposo, a quien traicioné, también intentaba controlarme. Su regreso a mi vida no fue un intento de salvar el matrimonio, sino un deseo de venganza. Sentía cómo poco a poco, pero con seguridad, iba ajustando las cuerdas que yo misma me había echado encima. Cada mañana me despertaba con el pensamiento de que debía tomar una decisión. Pero, ¿cuál? Cada camino que podría elegir me llevaba a la destrucción. Comprendí que mi única oportunidad era seguir jugando el papel que me habían impuesto, con la esperanza de ganar tiempo y tal vez encontrar una salida. Decidí reunirme con James en un terreno neutral para intentar hablar con él, pero en el fondo sabía que no sería un diálogo, sino otro intento de establecer el control. Nos encontramos en un pequeño café, nos sentamos en la mesa y sentí cómo la tensión llenaba el aire. ¿Qué quieres de mí, James?, pregunté, tratando de mantener la calma. La verdad. Su voz era fría y dura. Quiero la verdad, y quiero que elijas con quién vas a estar. Sus palabras me golpearon como un viento helado. Comprendí que quería acorralarme, obligarme a tomar una decisión que no estaba preparada para hacer. Pero lo que más me aterraba era que Richard ya había previsto ese movimiento y se preparaba para él. Después de reunirme con James, volví a casa, donde me esperaba Richard. Inmediatamente comprendió lo que había sucedido, y su reacción fue impredecible. Su rostro se torció de rabia, y se acercó a mí, apretando mis hombros tan fuerte que sentí dolor. ¿Crees que puedes simplemente irte?, susurró con rabia. Si intentas romper nuestra relación, le contaré a James toda la verdad, y entonces no te quedará nada. Estas palabras fueron como un golpe de cuchillo. Comprendí que Richard ya no tenía la intención de dejarme ir. Su poder sobre mí se intensificó, y me encontré atrapada, sin poder encontrar una salida. Cualquier paso en falso, cualquier desviación de su plan podría llevar a una catástrofe. Por la noche, cuando Richard se durmió, me quedé despierta, reflexionando sobre mi vida. Comprendí que ya no podía seguir viviendo en esta pesadilla. Tenía que hacer algo, y lo único que se me ocurría era huir. Pero, ¿cómo? Richard me mantenía bajo constante vigilancia, y James buscaba cualquier pretexto para destruirme por completo. Y sin embargo, sabía que no tenía otra opción. Decidí actuar y engañarlos a ambos. Temprano por la mañana me preparé. Tomé solo lo más necesario e intenté salir de la casa sin que me notaran. El corazón me latía con fuerza, y cada ruido me hacía detenerme por el miedo. Pero en el último momento, Richard se despertó. Me atrapó en la puerta, y sus ojos ardían de ira. Comprendí que había perdido la oportunidad de escapar y que ahora estaba completamente bajo su poder. ¿Crees que puedes engañarme? Su voz estaba llena de desprecio. No eres nada sin mí, y nunca podrás irte. Comprendí que ya no controlaba mi vida. Todo lo que alguna vez me pareció importante, ahora se había desmoronado. Me convertí en prisionera de mis propios errores y de las manipulaciones de otros. En ese momento,
Me di cuenta de que mi vida se había convertido en un laberinto interminable del que no había salida. Cuando comprendí que todos mis planes se desmoronaban, un sentimiento de pánico estalló dentro de mí. Entendí que el final estaba cerca, pero no podía aceptar la idea de que todo estaba perdido. Mi vida se había convertido en una serie de errores que ahora comenzaban a exigir su precio. Todo lo que había construido, mentiras, manipulaciones, intrigas, comenzaba a desmoronarse bajo la presión de la verdad. Richard y James, dos hombres a los que alguna vez vi como aliados, ahora se habían convertido en mis verdugos. Descubrieron mi plan de escape, y me encontré ante ellos indefensa. Me sentía acorralada, pero sabía que debía hacer algo. En mi desesperación, comencé a buscar una salida que pudiera salvar al menos una parte de mi vida. Reflexioné durante mucho tiempo sobre qué carta me quedaba por jugar, pero lo único que se me ocurrió fue intentar hacer un trato. Un trato que podría salvarme, pero destruiría todo lo demás. Era mi última oportunidad, la última apuesta que estaba dispuesta a hacer para evitar una catástrofe total. Al reunirme con Richard, comprendí que mis palabras ya no tenían la fuerza que tenían antes. Me miraba con desprecio, como a una perdedora. A pesar de todo, sabía que no tenía otra opción que ofrecerle un trato. Richard, comencé, tratando de mantener la calma. Ambos sabemos que esta situación se está saliendo de control. Pero si aceptas mis condiciones, podremos salir de esto con pérdidas mínimas. Él se rió, pero en sus ojos vi un destello de interés. Era un momento delicado, y debía aprovecharlo a mi favor. ¿Quieres que simplemente te deje ir? Su voz estaba llena de ironía. ¿Y qué obtendré a cambio? Sabía que no aceptaría sin más. Le ofrecí parte de la información que había guardado como reserva. Información que podría dañar a James y darle a Richard ciertas ventajas. Era mi última carta y esperaba que funcionara. Richard reflexionó un momento y asintió. De acuerdo, dijo finalmente. Podemos hacer un trato, pero con una condición. Rompes todos los lazos con James y nunca más intentas enfrentarte a mí. Era una elección cruel, pero comprendí que no tenía otra alternativa. Acepté, con la esperanza de poder sobrevivir en esta pesadilla. Cuando me reuní con James para explicarle mi decisión, ya sabía que lo perdería todo. Esperaba que entendiera mis motivos, pero su rostro se volvió aún más severo y frío cuando comencé a hablar. James ya no era el hombre que alguna vez conocí. Se había convertido en un adversario cruel e implacable, dispuesto a destruirme por completo. ¿Crees que puedes simplemente salir de esto? Su voz estaba llena de amargura. Me traicionaste, y ahora quieres salvarte a mi costa. Mis palabras no tuvieron ningún efecto. Le ofrecí el mismo trato que a Richard, pero James se negó. En sus ojos solo veía desprecio y odio. No tenía intención de aceptar mis condiciones. Su objetivo era claro: destruirme, privarme de todo lo que tenía. En ese momento comprendí que lo había perdido todo. Mi matrimonio, mi relación con Richard, todo se había convertido en cenizas. Me quedé sola, sin apoyo, sin esperanza de salvación.